y son las soluciones de Smart Cities. Así que esto les va a servir para introducción. Vamos a encontrar en MicroTik un portafolio bastante favorable, con muchas prestaciones y que nos va a ayudar a realizar este tipo de despliegues. Y que para muchos de ustedes que empiecen a conocer, a desarrollar este tipo de soluciones, pues les va a dar la posibilidad de entrar en este mundo de soluciones de Smart Cities que en muchos países se están empezando a desarrollar a gran escala, y pues que ustedes ya estén preparados, conozcan este tipo de soluciones, pues les va a servir para poder aplicar a este tipo de oportunidades. Así que, bueno, antes de iniciar también me voy a presentar a los que no me conocen y de pronto no conocen mi trayectoria. Las voy a dar a conocer para que sepan cómo esta les puede nutrir en este seminario. Y bueno, mi nombre es Miguel Paz, especialista de productos con MacroTics, y también soy trainer oficial de MicroTik para Latinoamérica. Vengo trabajando con las soluciones de MicroTik ya 10 años, 12 años en el mundo de las redes y telecomunicaciones. Durante este tiempo, pues, he trabajado en la empresa en cuanto a lo que es soporte técnico, mesa de ayuda, gerencia de proyectos, trainer de marcas, eh, en la parte de preventa, y en mis últimas funciones como especialista de producto aquí en MacroTics. Durante ese tiempo, pues he desarrollado varios proyectos interesantes. Hemos desarrollado varias soluciones a nivel de Colombia, apoyando a nuestros clientes en licitaciones de gobierno, como por ejemplo redes Wi-Fi, proyectos a nivel de empresa en cuanto a conectividad en zonas rurales, redes Wi-Fi a nivel corporativo, redes Wi-Fi para eventos de gama nacional e internacional, y también apoyando diferentes ISPs a nivel de la región de Colombia. Espero que todo este conocimiento y experiencia sea de gran aporte y utilidad para ustedes. Les había comentado que soy trainer de marcas. Es una de las cosas que más me gusta, y es compartir el conocimiento en la parte de entrenamientos y también por medio de estos seminarios. Así que en estos últimos 5 o 6 años he desempeñado esta función en paralelo con mis funciones en MacroTics. Adicionalmente, he participado en diferentes ferias y eventos tecnológicos de gama nacional e internacional. Así que muchas veces con muchos de ustedes hemos tenido oportunidad de encontrarnos en este tipo de eventos y compartir un poco. Y bueno, también, como es de costumbre, cuando me preguntan sobre la grabación de este tipo de contenidos, va a quedar próximamente en nuestro canal de YouTube, MacroTik SaaS. Así que si ustedes entran a YouTube y buscan con el nombre MacroTik SaaS, allí van a encontrar próximamente esta grabación y también muchos de los contenidos que hemos realizado, configuraciones, unboxing, eh, las grabaciones de los seminarios, muestras de configuración, entre otros. Y para finalizar con nuestra presentación, deseo hablar de nuestra empresa. MacroTik SaaS cuenta con presencias en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y nuestra última sede en Barranquilla. Somos distribuidores oficiales, somos distribuidor máster de MicroTik para Colombia. Contamos con asesoría, soporte por personal especializado. Realizamos certificaciones, capacitaciones, configuraciones. Nuestra distribución es a nivel nacional, así que si ustedes nos encuentran en las ciudades donde tenemos presencia, podemos hacer llegar los productos a la puerta de su hogar, oficina o donde ustedes estén realizando su proyecto. Contamos con una alta disponibilidad de stock, el mejor stock de MicroTik a nivel de Colombia, un e-commerce en nuestra página www.macrotics.com, donde pueden encontrar los productos, pueden verificar precios, realizar compras en líneas, autogestión. Y también en esta página vamos a encontrar diferentes ofertas y promociones, así que también los invito a que le den un vistazo. Pueden encontrar diferentes elementos de interés.
Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar y realizamos entonces la introducción al mundo de las redes de MikroTik a través del sistema operativo Router OS. Así que MikroTik tiene dos portafolios, Router OS y Routerboard. El país de producción como tal es Latvia o el país letón. Se encuentra en Europa. Y dentro de sus líneas, entonces, encontramos primeramente el sistema operativo Router OS, que es el corazón de todas estas soluciones. Así que este sistema operativo ya viene preinstalado en el hardware que se adquiere con MikroTik, pero también tenemos la posibilidad de tomar ese software que se encuentra en la página del fabricante, lo podemos descargar y lo podemos instalar ya sea en un PC físico, un servidor, o en una máquina virtual. Él trabaja sobre un kernel de Linux, así que podemos hacer la instalación en cualquiera de estos dos tipos de escenarios y allí contar con nuestra solución. Cuando se descarga el software y se instala en una máquina, es necesario realizar una activación, por lo que aquí en este caso se va a manejar un licenciamiento, a diferencia de cuando compramos el hardware donde la licencia ya viene incluida y estas licencias no tienen como tal un periodo de tiempo, sino que son licencias permanentes. Así que eso quiere decir que para un equipo realizamos el pago una sola vez. Las licencias, cuando hablamos ya a nivel de comercial, que hacemos la compra de la licencia, estaríamos hablando a partir de lo que es la licencia Level 4, Level 5 y Level 6. Así que estas licencias son las que vamos a encontrar para realizar la compra. Se hace también directamente en la página. Y en el caso nuestro, como distribuidores oficiales, también podemos proporcionar estas licencias y tenemos un precio más favorable. Estos son los precios cuando el usuario final los adquiere directamente en la página del fabricante, pero si ustedes desean adquirir la licencia con nosotros, pues van a tener un descuento especial. Así que en cuanto a licenciamiento, aquí vamos a tener estas 4 versiones y estas van a ser las características que van a tener según el tipo de licenciamiento que se adquiera. Para las máquinas virtuales, todas las características están totalmente desbloqueadas. La diferencia será que habrá un límite en la velocidad de las interfaces Ethernet. Así que en cuanto a licencias comercial, una P4, una licencia Level 4, perdón, es equivalente a una licencia P1. Hablando de máquinas virtuales, una licencia Level 5 es equivalente a una P10 en máquina virtual y una P6 es equivalente a una P Unlimited, que va a ser la versión ilimitada. Así que la diferencia que habrá en las máquinas virtuales es que la P1 limitará las interfaces a velocidades de 1 giga, la P10 limitará la velocidad de las interfaces a 10 gigas y la versión ilimitada no tendrá ninguna restricción en las interfaces, así que únicamente dependeremos de la velocidad que soporte la interfaz para poder trabajar. Recuerden que cuando se adquiere se realiza la compra de un hardware físico de MikroTik como una router board o un gateway LoRaWAN, los estaremos viendo más adelante. Estos equipos ya tienen la licencia incorporada, así que no es necesario hacer ningún tipo de licenciamiento ni de activación para que el equipo nos permita utilizar sus características. El sistema operativo Router OS cuenta con soporte para los diferentes estándares Wi-Fi, así que MikroTik ha fabricado dispositivos en donde su sistema operativo ha soportado el estándar B, el A y el G, el N, el AC y esta semana ya mostraron públicamente el nuevo modelo Wi-Fi 6, así que ya tenemos la versión 802.11 AX disponible a través del portafolio de MikroTik. Este sistema operativo también cuenta con opciones de firewall, un firewall de segunda generación o firewall de estado, así que podemos realizar configuraciones a nivel de direccionamiento y puertos y otras características para indicar qué deseamos permitir o bloquear en nuestra red.
Así que en este equipo también podemos hacer configuraciones de firewall para decidir qué puede ingresar y qué deseamos bloquear en nuestra red. Con el conocimiento adecuado se pueden hacer configuraciones muy robustas como protecciones contra ataques de fuerza bruta, también configuraciones totalmente personalizadas basadas en reglas en orden jerárquico, así que podemos construir un firewall siempre y cuando se tenga el conocimiento, un firewall bastante robusto para proteger ya sea nuestro equipo gateway y también nuestra red local. Así que es un elemento muy importante a mencionar y considerar porque muchas veces se tiende a escuchar en personas que nunca han utilizado las soluciones de MikroTik que es inseguro, que sufren de ataques. Entonces, esto no es así. Lo que sucede es que muchas personas que de pronto no tienen el conocimiento de configuración de firewall, lo compran, no hacen la configuración de firewall como tal y entonces el equipo queda expuesto. Entonces, el firewall es bastante robusto, va a depender su robustez realmente de la persona quien lo configure y para esto es que realizamos pues las certificaciones para enseñar cómo se hacen estas configuraciones, cómo debe quedar correctamente configurados estos equipos para que no tengan ese tipo de inconvenientes. Se pueden realizar configuraciones de limitación de ancho de banda. En esta parte, digamos que es una de las características favoritas entre los usuarios de MikroTik routeros, ya que es bastante flexible, da muchas opciones, es muy práctico y que podemos realizar limitaciones ya sea basadas en categorías, si se tiene el conocimiento para identificarlas, ya que pues el equipo no tiene como tal un DPI, pero con un conocimiento sólido se pueden hacer reconocimientos de los diferentes tráficos y una vez que estos tráficos se tengan identificados, podemos aplicar configuraciones de limitación de ancho de banda sobre ellos. Así que puedo limitar basado en categorías o en alguna aplicación en especial, como también puedo configurar limitaciones basadas en usuarios. Así que empiezo a discriminar cada uno de los usuarios, los empiezo a agrupar y a esos usuarios entonces les empiezo a también crear políticas de limitación para darle prioridad a algunos y, y alguna, digamos, baja prioridad a otros. Entonces, estas configuraciones a nivel de ya sea ISP, corporativo, entre otros, son bastante deseables y MikroTik las soporta y las realiza muy bien. Configuraciones de túneles soportando los túneles más utilizados en lo que son el mundo de las redes, entonces en esta parte también es bastante robusto, soporta mucha integración con diferentes fabricantes, he visto muchas veces que cuando tratan de combinar fabricantes no lo pueden realizar porque el fabricante A trabaja la configuración de una forma, el fabricante B de otra forma. En esta parte MikroTik es bastante abierto, así que permite adaptarse si tenemos el conocimiento de cómo funciona eh, la VPN del otro vendor, simplemente sacamos esa información, la adaptamos en el MikroTik que nos da una opción muy abierta de posibilidades y nos va a permitir integrar nuestra VPN con esa otra solución. Así que tenemos diferentes opciones desde las más sencillas hasta las más robustas. Aquí solamente estoy mostrando algunas de ellas porque ya la versión de routeros 7 ya está soportando, por ejemplo, lo que es el Zero Tier o lo que es el WireGuard. Así que estas son VPNs más recientes y que de pronto en muchas soluciones todavía no están soportadas. MikroTik en su sistema operativo versión 7 ya se puede integrar. Así que este tipo de túneles son muy prácticos, se utilizan mucho debido a la cantidad de, por decirlo así, delincuencia cibernética que encontramos en lo que es el Internet. Y este es uno de los mecanismos, digamos, más prácticos de empezar a asegurar, de proteger nuestras conexiones para evitar ese tipo de actividad. Así que MikroTik soporta diferentes versiones y adicionalmente cuenta con diferentes servicios como por ejemplo Proxy, Hotspot, DHCP, DNS, entre otros. Así que si en el dispositivo cuenta con red Wi-Fi o lo estamos conectando puntos de acceso Wi-Fi a nuestro MikroTik, podemos crear portales de autenticación como Hotspot o portales cautivos para que
estos dispositivos, ya sea que necesiten ver alguna publicidad, desean hacer algún registro, entre otros. Así que esta parte la soporta. Eso sí, va a depender de nuestro conocimiento en programación web, cómo introducimos ese portal. Así que él es muy abierto, toda la información de cómo podemos obtener esos datos de dirección MAC, IP, que son necesarios para personalizar este tipo de portales, también están en la página de ayuda de MikroTik. Así que esta parte también es bastante robusta y muchos desarrolladores de este tipo de portales, que incluso aquí en Colombia pues ya están registrados o están avalados por el MINTIC, soportan o están, digamos que son compatibles con MikroTik. Entonces en esa parte es bastante abierta y podemos trabajar ese tipo de soluciones. Soluciones de VLAN, que en esta parte también es muy versátil, muy sencillo de configurar. Así que también se pueden desarrollar este tipo de soluciones, segmentación a través de VLANs, así que lo podemos hacer ya sea en los routers, en los switch o en los puntos de acceso. MikroTik tiene un portafolio bastante extenso y en estos dispositivos Gateway LoRaWAN no es la excepción, así que todas esas configuraciones que hemos mencionado aquí en estos Gateway también se pueden implementar y esto es algo muy favorable en cuanto a MikroTik, porque cuando encontramos diferentes soluciones de gateway en el mercado, lo único que hacen es mandar la conexión a los network servers y muchas veces pues ya tenemos un dispositivo con conexión a internet en una zona, así que podemos realizar otro tipo de aplicaciones, podemos darle una mayor rentabilidad a esta solución LoRaWAN, así que todas estas características que he mencionado, ustedes la van a poder integrar en este tipo de dispositivos. Soporta los diferentes protocolos de enrutamiento dinámico, RIP, USPF, BGP, entre otros. Y por último, lo que venimos a ver en el día de hoy es que MikroTik tiene su portafolio de soluciones o gateways LoRaWAN. Así que ya estamos, por decirlo así, de que MikroTik está también pensado para lo que son el Internet de las Cosas o aplicaciones de automatización y domótica. Finalmente, todo lo que es el portafolio router board, estamos hablando de hardware, así que encontramos soluciones integradas listas para poner a funcionar. Tenemos también boards en donde podemos desarrollar o armar nuestra propia solución. Los case o las carcasas para proteger este tipo de soluciones. Interfaces como las SFP, entre otras, para ampliar nuestras conexiones y accesorios de montaje. Entonces, en la página mikrotik.com van a encontrar un menú que se llama Hardware. Allí van a encontrar todo el portafolio de MikroTik y van a ver que es un portafolio bastante amplio y que nos puede dar un alcance bastante grande en las diferentes soluciones. Así que bueno, pasamos a comenzar con la introducción a las soluciones LoRa y LoRaWAN. De pronto han escuchado mucho de este tipo de, o este nombre. Y la idea es que empecemos a tener un poco claro de qué se trata, cómo funciona, cómo podemos integrar este tipo de soluciones o que si aparece, por ejemplo, una oportunidad de negocio con este tipo de soluciones, no nos cojan con la guardia baja, sino que sepamos de qué están hablando y cómo podríamos entonces entrar a desarrollar ese tipo de oportunidad. Así que vamos primero a revisar cómo sería una topología de LoRaWAN. Y en este caso, una topología de LoRaWAN viene a ser algo como esto, en donde vamos a encontrar con los gateway y aquí es donde el portafolio de MikroTik se va a encontrar. El portafolio lo estaremos viendo casi al final. Vamos a estar revisando conceptos. Y aquí es donde los dispositivos Gateway LoRaWAN de MikroTik se pueden encontrar. Va a ser una estación base. De pronto los que han trabajado radioenlaces están un poco familiarizados con este concepto. La estación base viene a ser, por decirlo así, el punto de acceso multipunto. Así que nosotros podemos desplegar varios dentro de una zona y vamos a tener algunos dispositivos que son los dispositivos LoRa, las estaciones LoRa, y estos dispositivos, así como lo mencionábamos del Internet de las Cosas, lo que van a tener es diferentes tipos de sensores. Por ejemplo, dispositivos con geoubicación, que pueden reportarnos coordenadas por GPS, por ejemplo.
monitores basados en gas, por ejemplo. Un dispositivo cuando detecte de que hay una fuga de gas me genera un reporte. Mediciones de presión de agua, un container de basura. Aquí de pronto en Colombia casi no se ve, pero en algunos países generalmente la basura, los contenedores de basura no se ven, vemos una parte donde se deposita, pero una vez que esté lleno, pues necesitan tener esta información para saber de que es hora de recoger. Entonces, este tipo de containers también nos pueden reportar cuando es hora de recoger la basura porque ya se encuentra lleno o está próximo a llenarse. Para los que trabajan mucho con estas máquinas dispensadoras, los vending machine, entonces muchas veces les es necesario saber si el dispositivo o de pronto el inventario de productos que hay dentro de estos, qué producto ya se agotó y es hora de surtir nuevamente. Detectores de calor, de inundación, bueno, la cantidad de sensores que pueden haber es infinito, así que este tipo de portafolios los pueden encontrar en muchos fabricantes. Hay algunos que tienen de todo, otros que se enfocan en lo que es en el área industrial, otros que se enfocan en el tema de geoubicación, mediciones de energía, entre otros. Así que el portafolio de soluciones que vamos a encontrar en cuanto a LoRa es bastante amplio y todos estos se pueden conectar a estos gateways y el gateway lo que va a hacer es que debe de estar conectado a la red de internet, puede, dependiendo del modelo, puede contar con opción, por ejemplo, 3G, 4G, LTE, se puede conectar a través de Ethernet, se puede conectar a través de Wi-Fi. Lo importante es que esté conectado a internet. Ese gateway, una vez que recibe la información, la va a enviar al network server que esté registrado. Todos estos detalles los veremos en mayor profundidad más adelante. Y una vez que esta información llegue al network server, él se va a encargar de procesarla y finalmente tendremos la aplicación que es la que va a obtener esos datos crudos, por decirlo así, y me los va a organizar y a plasmar a manera de aplicación para que esos bits, esos datos que se están enviando, entonces yo pueda tener una interfaz, unas gráficas, una información que me permita entender fácilmente pues qué es lo que está sucediendo. Todo, cada vez que se generó algún reporte, digamos que se reportó una fuga, que cambió la presión, que hubo un incendio, todo ese tipo de sensores que me están reportando esa información, entonces yo la puedo ver de manera clara, legible. Así que esto ya lo encontramos en el servidor de aplicaciones. La comunicación es totalmente encriptada de extremo a extremo, así que maneja una seguridad muy alta. Está trabajando sobre AES en una encriptación de 128 bits. Así que el nivel de seguridad es bastante amplio. Cada dispositivo tiene sus claves y esas claves pues necesitamos registrarlas tanto en el network server como en la aplicación para que ellos puedan interpretar correctamente esa información y nosotros la podamos finalmente en la aplicación verlas de manera clara. Así que a nivel de seguridad también es bastante robusto. Tipo de soluciones LoRaWAN vamos a encontrar pues una gran cantidad, digamos que, o verticales de negocio dentro de las más comunes, dependiendo de lo que necesitemos realizar, por ejemplo, mediciones de agua o de gas, pueden ser ya sea de que detectan la presión, que detectan fugas, iluminaciones en las calles, entonces que digamos, yo estoy en Cali y generalmente la iluminación aquí es bastante básica, simplemente tienen unos temporizadores y cuando llega una hora determinada se encienden y cuando llega otra hora pues se apagan. Pero realmente no detectan si, digamos, tenemos a una hora determinada una cantidad de luminosidad y a pesar de que de pronto no es la hora configurada, pues ya está oscuro y debería de encender. No sucede esto, sino que esa hora está ya parametrizada, así que funciona de manera muy estática. Así que esto muchas veces no es favorable en diferentes tipos de escenarios. Digamos que aún no es la hora de que se enciendan, pero eh, está muy nublado, no hay muy buena luz y entonces las personas, los conductores necesitan luminosidad, pero todavía no se obtiene porque
no está basado en un sensor de luz para detectar de que ya es hora de iluminar, sino que simplemente maneja un modelo de temporizador bastante básico. Construcciones inteligentes, entonces edificaciones en donde necesitan conocer qué está sucediendo dentro del edificio, medición de cantidad de personas, evacuaciones, em, mediciones de temperatura para graduar la temperatura, ya sea en aire acondicionado, calefacción. Entonces, en los edificios también se utilizan mucho este tipo de soluciones. Hay soluciones de parqueos inteligentes. Aquí, digamos que en Colombia de pronto lo vemos mucho en la parte privada. Soluciones de parqueo, ya sea de centros comerciales o empresas dedicadas al parking, entre otros. Pero, por ejemplo, en países como España se ve de que hay parqueaderos públicos en donde la persona ubica el vehículo, hay una máquina cerca en donde ya sabe que esa persona se ha ubicado, esa placa de ese vehículo se ha ubicado, desde qué hora la persona realiza allí su depósito, y si la persona no realiza el depósito, pues esto llega a una central donde informa de que alguien se está ocupando un espacio y no está realizando el parqueo, y entonces automáticamente se genera una multa. Entonces, este tipo de soluciones, por ejemplo, en España, son muy comunes, y vamos a ver de que las personas parquean, inmediatamente se van a realizar un pago de X número de horas en el lugar para habilitarse o, digamos, tener ese permiso de parqueo. Podemos también crear una solución de geolocalización privado, así que digamos que donde tengamos nuestra cobertura de un Gateway LoRaWAN, podemos recibir esa información de ese dispositivo que está reportando su ubicación, y así pues no necesitamos contar con, digamos, equipos. Yo he visto muchas veces que las soluciones de geolocalización trabajan con un chip, con una SIM card que tiene datos, y entonces en cada vehículo hay que ponerle una SIM para que nos reporte la ubicación, y va a depender de la red del operador. Así que con LoRaWAN nosotros podríamos crear una cobertura propia, una cobertura privada, y vamos a tener menor cantidad de dispositivos. Un gateway puede tener él solo una SIM card, o le podemos dar una conexión de internet si la tenemos allí disponible a través de Ethernet o en algún otro medio. Se la proporcionamos, y dentro de su radio de cobertura, cuando estén estos vehículos dentro de su radio de cobertura, pues nos van a estar reportando. Entonces, más adelante estaré hablando más de en qué banda funciona, el alcance, penetración, para que ustedes vean la posibilidad que podemos tener este tipo de soluciones. Detecciones de inundación o de fugas, niveles de agua. Aquí tengo, si ustedes ven aquí en la parte derecha, aquí tengo, por ejemplo, un sensor de inundación, así que estaré haciendo una pequeña muestra para que ustedes tengan un poquito más claro cómo funciona este tipo de soluciones. Entonces voy a hacer un ejercicio de, por ejemplo, de inundación o de medición de nivel de agua, que son muy útiles, por ejemplo, en edificios, o, por ejemplo, en soluciones de detectar el nivel de los ríos, cuando el nivel de un río se sube o se baja. También detecciones de fallas, detecciones de humo, de incendios, sensores de energía, de reciclaje, como estamos hablando, y también en las soluciones de semaforización. Así que todo este tipo de soluciones o verticales que de pronto vamos a encontrar muy comúnmente en lo que se denomina Smart Cities, los podemos encontrar en las soluciones, o la podemos desarrollar en las soluciones LoRaWAN. Entonces, cuando hablamos de LoRaWAN podemos encontrar, o muchas veces vemos de que no se distingue entonces qué es lo que es LoRa y qué es LoRaWAN. LoRa y LoRaWAN no son lo mismo, trabajan en capas diferentes. Cuando hablamos de LoRa, es este que tenemos aquí, entonces estamos hablando del tipo de modulación en radiofrecuencia. Esta radiofrecuencia es patentada, tiene ventajas bastante relevantes, como lo que es la tolerancia a interferencia, así que
muchas veces en este tipo de soluciones muestran ejemplos en comparación a comunicaciones más comunes como las GSM o como las Wi-Fi. Y aquí vamos a tener unas ventajas bastante relevantes si las comparamos con ese tipo de tecnologías. Por ejemplo, el Wi-Fi, cuando hay interferencias, tiende a degradar mucho el tipo de comunicación, a presentarse muchos errores. Aquí en LoRa no vamos a tener ese problema con interferencias. Aquí vamos a seguir trabajando en banda libre, que es muy importante. Eso quiere decir que nuestro despliegue de LoRaWAN no es necesario contar con un tipo de licencia para uso de espectro. No es así. Si es de uso privado, no nos va a generar ningún tipo de gasto. Si es de uso comercial, pues todo lo que es de uso comercial en cuanto a uso de tecnología, hay que pagar un impuesto al MINTIC, pero aquí como tal no se estaría pagando una licencia que generalmente son altamente costosas, sino que hay que pagar un pequeño porcentaje de los ingresos obtenidos al MINTIC en caso de que sea un uso comercial, o sea que estemos obteniendo una rentabilidad por haber hecho ese despliegue y estamos obteniendo una rentabilidad por ese uso del espectro. Entonces se paga un pequeño porcentaje al MINTIC. Entonces aquí estamos hablando de solución en banda libre y que no vamos a tener tantos problemas por la interferencia. Alta sensibilidad, así que los equipos pueden comunicarse incluso a niveles de señal de menos 168 dBm, por ejemplo. Generalmente en Wi-Fi la sensibilidad más baja se encuentra alrededor de los menos 96 aproximadamente. Aquí estamos hablando de menos 168 dB, entonces la diferencia hablando en dB, escala logarítmica, es bastante grande, por decirlo así. La modulación es tipo chirp. Esto significa chirridos. Ya más adelante estaremos hablando de cómo funciona esto. Y los dispositivos son de muy bajo consumo. Muchas veces cuando encontramos dispositivos con Wi-Fi que trabajan con baterías o por ejemplo los smartphones para las redes celulares, entre otros, estos dispositivos pues tienden a agotar su batería de manera muy rápida. Pero en LoRaWAN, más adelante estaremos explicando cómo funciona y vamos a dar cuenta de que una batería de un dispositivo puede durar 3 años, 10 años, entre otros, dependiendo pues del tipo de dispositivo y qué cantidad de información mantiene enviando. Entonces, dispositivos que funcionan con baterías van a tener una vida en sus baterías bastante amplia. Se pueden desarrollar proyectos, generalmente, en la mayoría de los casos los encontramos cerca de los 10 kilómetros, pero el alcance puede ser mucho más dependiendo del despliegue. La cantidad de transferencia de datos es muy baja, hablamos de, por ejemplo, 255 bytes, y trabajando pues en frecuencias bajas, que es la banda en donde se opera, pues vamos a tener una alta penetración, así que podemos hacer instalaciones también dentro de edificios, en túneles, entre otros, y pues vamos a tener una ventaja en cuanto a alcance a diferencia de otro tipo de soluciones. Así que la parte de LoRa, a resumidas cuentas, viene a ser la solución o los dispositivos finales que utilizan esta modulación inalámbrica, esta tecnología inalámbrica para comunicarse. La solución LoRaWAN, estamos hablando ya de los gateways, estaríamos hablando de las estaciones base que van a recibir esa información que los dispositivos LoRa envían, y aquí es donde tenemos el portafolio de MikroTik, en donde esos gateways nos van a recibir esa información y las van a enviar al network server. Vamos a encontrar entonces de que estos gateways puedan recibir dispositivos LoRa, ya sea clase A, clase B, clase C. Estaremos explicando ese concepto más adelante. Y una vez que este dispositivo gateway recibe esa información y la envía al servidor, entonces ya a nivel de aplicación podemos tener entonces como tal esa información bruta ya visualizada a manera de interfaz o una información legible por la persona que va a controlar o a monitorear ese tipo de soluciones. Como hablamos de que esta solución es inalámbrica, también hay que manejar lo que se llama un presupuesto de enlace. Recuerden que esto es un enlace inalámbrico, y este enlace inalámbrico pues también hay que hacer un presupuesto para saber entonces cuál es el alcance que se va a tener con esta solución.
Así que los conceptos que de pronto los que se encuentran, nos han seguido en nuestros seminarios de radioenlace, los mismos conceptos aplican. Aquí se va a manejar un EIRP, la potencia isotrópica radiada efectiva, en donde vamos a contar con una potencia de transmisión del radio. Si hay cables de por medio, entonces es necesario conocer cuál es la atenuación, así que restamos esa atenuación y después tenemos entonces la antena que nos va a generar un incremento positivo, así que sumamos potencia, le restamos la pérdida, sumamos la ganancia y ese valor va a ser nuestro EIRP. En esta banda, que va a ser los 900 MHz, vamos a tener, una vez que la señal se irradia y se propaga a través del espacio, cada kilómetro, cada metro, cada distancia que él recorre va a generar una atenuación. Eso quiere decir que esta señal salió, por decirlo así, fuerte, y cada vez que se separa de su emisor, entonces va a empezar a debilitarse. Una vez que esa señal se debilita, entonces cuando llega al dispositivo receptor, este dispositivo tiene una antena, esa ganancia vuelve a incrementar la señal, entonces esa señal vuelve y sube. Si hay cables, este vuelve a restar un poco y el resultado es lo que va a recibir el radio. Entonces, si ese nivel de señal que finalmente nos llega están dentro de los valores mínimos necesarios para que esa comunicación funcione, entonces vamos a poder comunicarnos perfectamente. Los dispositivos se comunicarán sin ningún tipo de inconveniente. Recuerden que los niveles de señal aquí estamos hablando de niveles de menos 168 en algunos modelos, entonces estamos hablando de que el alcance, uno, por la banda. Las bandas entre más bajas, más distancia pueden desarrollar, y dos, que el nivel de sensibilidad tan bajo que soportan también nos van a ayudar a realizar despliegues bastante considerables. Entonces, si nosotros hablamos de despliegues en LoRaWAN, es muy necesario conocer muy bien cómo vamos a hacer el despliegue, porque yo he visto mucha información de diferentes gateways en el mercado donde simplemente hablan de la distancia máxima aproximada, pero no explican bajo qué escenarios sería necesario trabajar para poder lograr ese tipo de despliegue. Si nosotros montamos un gateway, digamos a nivel de tierra, por así decirlo, y hacemos nuestro despliegue, aquí nos da un ejemplo de 1 metro de altura aproximadamente. Entonces montamos nuestro gateway y los dispositivos finales se encuentran a la misma altura y tenemos diferentes tipos de obstrucciones en medio, árboles, edificaciones, vehículos, entre otros. Vamos a tener entonces una distancia de comunicación bastante baja, ya que a pesar de que tenemos una banda baja que nos da muy buena, nos genera muy buen alcance y penetración, pues cada vez que esas ondas atraviesan este tipo de elementos, pues van a sufrir una atenuación adicional. Así que bajo estas condiciones tendríamos una cobertura aproximada de 1 kilómetro. Si nosotros empezamos a proporcionar mayor altura, vamos a empezar a obtener mayor distancia. ¿Esto a qué se debe? De que ciertas ondas van a pasar por arriba y entonces cuando llegan al dispositivo, pues van a llegar un poco menos atenuadas, así que aquí empezamos a obtener mayor distancia. Si colocamos, por ejemplo, el dispositivo ya sea en un edificio o una montaña, entonces esto va a permitir de que la onda se propague de manera más alta, y estas ondas que empiezan, ya tienen una forma, digamos, de un poco curva, van a empezar a bajar. Entonces este dispositivo de estación podría desarrollar una distancia mucho mayor. Así que entre mayor altura le generemos a este tipo de solución, mayor distancia o conexión va a lograr la estación. Así que si ustedes tienen un proyecto LoRaWAN, la mejor estrategia para ubicar este tipo de dispositivos será en edificios o en montañas. Generalmente se coloca en la cima de los edificios porque es
están ya, por decirlo así, dentro de la ciudad y de esta forma pues vamos a tener una comunicación más sencilla. Generalmente en las montañas están un poco retirados de la ciudad y en este caso, pues muchas veces pues perdemos gran parte de cobertura por la, digamos, la distancia que hay entre la zona urbana y la montaña. Entonces, es muy importante también este tipo de proyectos muchas veces requiere de pruebas previas antes de desplegar. ¿Y esto a qué se debe? De que cuando hay factores de atenuación como edificaciones, árboles y entre otros, pues es muy difícil interpretar o conocer a ciencia cierta, pues cómo estos factores de atenuación adicionales pues van a degradar nuestro enlace. Entonces habíamos hablado de que teníamos soluciones o hay diferentes versiones de modelo en donde está lo que es la clase A, la clase B y la clase C. Aquí estaríamos hablando de las formas en que se van a comunicar el gateway con las estaciones. Entonces, cuando ustedes vayan a adquirir una estación, van a encontrar muchas veces de si el dispositivo es clase A, clase B o clase C, o les van a hacer esta pregunta: ¿qué clase en qué clase requiere el dispositivo? Generalmente el dispositivo va a tener la clase indicada según para su método de operación. Entonces, uno de los principales atractivos de la tecnología LoRa es su ahorro de energía. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que esta tecnología sea diferente para que las baterías de estos dispositivos duren tanto? Todo se hace en el dispositivo final. Aquí es donde encontramos algo diferente en este tipo de solución. A comparación, por ejemplo, de las redes inalámbricas, donde la estación base inicia la conversación y sincroniza las estaciones, les ordena cómo deben de operar. En este caso, la estación, em, perdón, el gateway está todo el tiempo en modo escucha, pero entonces las estaciones mantienen en un estado suspendido. Eso quiere decir que no están activas ni enviando ni escuchando. Una vez el sensor despierta el dispositivo, digamos que estamos hablando de un sensor de luminosidad. El sensor de luminosidad detectó que hubo un cambio en la luz que hay en el entorno. Este cambio activa el dispositivo e inmediatamente entonces le va a enviar una transmisión al gateway. Entonces el gateway va a recibir esa transmisión y una vez que la estación envió esa transmisión y la recibe el gateway, la estación está esperando, tiene dos ranuras para recibir y una vez que finaliza esa sesión, entonces pasa a un estado inactivo. Y el proceso se va a repetir cada vez de que la estación detecta ese cambio en el sensor. Entonces, el sensor lo que va a hacer es que lo despierta, él envía esa transmisión al gateway, el gateway recibe ese RX y después de que lo recibe, entonces la estación va a estar esperando una respuesta. Una vez que finaliza la respuesta, ya sea que se la envíe o no, pasa a un estado inactivo y esto quiere decir de que el dispositivo no está continuamente intercambiando información con la estación base. Si comparamos con Wi-Fi, a pesar de que no haya transmisión, estos dispositivos tienen que estar en un proceso de semaforización para respetar lo que es el protocolo, para que el AP vea de que esa estación está conectada y que le separe su ranura de tiempo, entre otros. Así que estos dispositivos, generalmente cuando trabajan con este tipo de tecnologías, tienden a tener un uso excesivo de la batería porque todo el tiempo están enviando y recibiendo, incluso cuando no se está enviando datos como tal. Entonces, la clase A funciona de esa forma. Entonces, bueno, estamos hablando que en este caso LoRa mantiene las estaciones en estado de suspensión y la estación es la primera que envía los datos. Así que una vez alguna acción configurada en la estación despierta el dispositivo, comienza a transmitir sin tener en cuenta el tiempo aire de ninguna otra estación. Entonces, aquí no hay sincronización como por ejemplo en las redes de radioenlaces o en Wi-Fi, sino que el dispositivo no le interesa saber quién está utilizando el tiempo aire en ese momento, sino que simplemente envía. Así que aquí el tema de ruido
casi no es tan relevante, sí, digamos, importa, pero no va a ser tan relevante ya que las tramas son muy pequeñas y la cantidad de datos que se envía son bastante diminutas. Una vez termina la transmisión, pasa a un estado de escucha esperando una respuesta. Estas son las ranuras azules, las de RX. Esto sucede o es la forma en que trabaja la clase A. Así que el gateway solo podría enviar datos a la estación justo después de recibir la transmisión de la estación LoRa. Por otro lado, tenemos la clase C, que son dispositivos que comúnmente no utilizan baterías, sino que están conectados a una conexión eléctrica, por ejemplo, una conexión de un proveedor de energía o, por ejemplo, con paneles solares y sus bancos de baterías. Esto es necesario ya que deben de mantener activos todo el tiempo y de esta forma pueden recibir datos constantemente, solo dejan de recibir información al momento de transmitir. Así que primero inician al encenderse. Cuando encendemos la estación, se está comportando como si fuera clase A, pero una vez que negocia con el gateway se convierte en clase C. Entonces, aquí la comunicación o la, digamos, capacidad de recibir información es constante. Y por último, los dispositivos de clase B trabajan de manera similar a la clase A, solo que tienen mayor tiempo de escucha, escuchan con tiempos cronometrados transmitidos por el gateway, y esta diferencia de clases permite que esta tecnología pueda comunicarse con miles de dispositivos finales al tiempo. Entonces, a resumidas cuentas, un dispositivo clase A es un dispositivo que en la mayoría de los casos solamente va a reportar al network server. Un clase B puede tener las funciones de informar, pero también cambiar parámetros dentro de su configuración. Y los dispositivos clase C generalmente son dispositivos que constantemente están realizando cambios. Así que vamos a encontrar mucho en dispositivos tipo clase B, más comúnmente en clase C, elementos de automatización. ¿Por qué? Porque estos dispositivos tienen que estar cambiando, por ejemplo, voltaje, cambiando temperatura, cambiando luces, cambiando presión, entre otros. Entonces, cuando nosotros vemos la clase del dispositivo, ya nos damos una idea de qué capacidades puede tener como tal. Estamos hablando entonces de que la tecnología LoRa trabaja en banda 900, bueno, no únicamente banda 900, en algunos países es banda 400, en otros banda 800, y en el caso como el de Colombia tenemos entonces la banda 900. Esto es muy importante para saber en el momento en que vamos a elegir la tecnología para que no vayamos a incurrir en problemas de uso no autorizado del espectro. Entonces, a pesar de que la banda 900 tenemos un rango de uso libre, es necesario de que tanto el gateway como las estaciones operen dentro de la banda recomendada para que no vayamos a incurrir con este tipo de problemas si tengamos algunos problemas legales. Así que aquí tenemos, por ejemplo, las bandas de Asia, las de Europa, las de Estados Unidos, las de Australia, las de Canadá y las de China. Para el caso de Colombia, en este caso, la ANE está utilizando o se está basando en Australia. Así que los dispositivos LoRa deben de operar dentro de este rango. Esto lo podemos encontrar en el documento del BINTIC. Está, por ejemplo, en donde nos habla de que debemos de trabajar dentro de este rango. Si deseamos trabajar dentro de el rango de uso libre, esto quiere decir que no necesitamos pagar licencias para poder hacer uso de ese espectro. Yo les voy a compartir aquí el enlace por el chat para que ustedes puedan ver esa información. Así que esa es la banda que se debe trabajar para estas soluciones tipo LoRa. Así que en el caso de Colombia, estamos trabajando sobre la región de Australia y esto es muy importante al momento de adquirir el dispositivo porque el dispositivo LoRa, en este caso de las estaciones, pues pueden tener diferentes opciones en su configuración y nos puede decir que es tipo banda americana, es tipo banda de Australia, es tipo banda Canadá,
o tipo de banda de Europa. Así que para nosotros que, bueno, uno, que nuestro gateway al momento de configurar, ahora vamos a ver esos parámetros en el MikroTik, escuche los dispositivos en esa banda, uno, y que el dispositivo que va a operar o esté operando dentro del espectro de uso libre, pues es necesario que él esté configurado dentro de esa banda. Esto viene ya directamente en el fabricante que lo diseña para este propósito. Entonces, aquí muy rara vez vamos a encontrar eso de que yo entro al dispositivo y que modifico una configuración, por ejemplo, de región o de país. Aquí casi no se ve eso. Generalmente el dispositivo viene en banda cerrada, así que debemos de hacer la elección correcta al momento de adquirir el dispositivo. Así que recuerden, en el caso de Colombia, debemos de trabajar con la región de Australia. Así que regresando nuevamente a la topología, vamos a encontrar que los dispositivos finales, los diferentes sensores, se van a conectar en lo que es la banda 900 a estos gateway. Estos gateways, entonces, van a enlazarse a los servidores LoRa. Hay diferentes tipos de servidores, servidores de industria, servidores de las redes. Algunos son gratuitos, van a tener sus limitaciones, pero nos van a permitir cargar allí nuestros gateways, monitorearlos, saber qué está pasando por allí. Y finalmente, necesitamos entonces un servidor de aplicaciones que es el que nos va a proporcionar esa interfaz fácil de entender, de interpretar, pues para saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, hay algunas gratuitas, hay algunos dispositivos que ya tienen, digamos, el propio fabricante nos presta ese servidor de aplicaciones, entonces ya nos permite ver ese tipo de solución, cómo se grafica, cómo se interpreta, cómo interactuamos con él. Entonces es muy importante antes de desarrollar un proyecto, mirar los diferentes fabricantes. Así como en Wi-Fi, por ejemplo, hay una Wi-Fi Alliance, aquí en LoRa hay lo que se llama la LoRa Alliance, donde podemos encontrar todos los diferentes tipos de dispositivos LoRa que se pueden encontrar en el mercado y qué fabricante es el que los proporciona. Entonces, es también muy importante antes de elegir la solución de saber qué tipo de aplicación nos entrega ese tipo de dispositivo para poder interpretar esa solución y que podamos en nuestro proyecto pues tener algo muy fácil de trabajar y entender. Generalmente cuando se hacen muchas mezclas de dispositivos de estaciones LoRa, algunos son muy sencillos, otros son muy básicos, entonces muchas veces van a demandar mucha programación web para poder obtener estos datos de manera entendible o fáciles de interpretar. Así que es muy recomendable contar con ese tipo de información previa para que podamos integrar esa solución de una manera visual, agradable. De pronto no somos el usuario final que interactúa con la solución, sino que es un tercero. Entonces todo tiene que ser con una interfaz bastante limpia, pulida y fácil de interpretar. Entonces para eso necesitamos saber cómo este tipo de producto nos va a entregar a nivel de aplicación esa información. Estos dispositivos entonces van a tener varias formas en donde se enlaza, encriptan y desencriptan esa información, así que cada dispositivo va a tener un device EUI, entonces aquí es un serial de identificador único. Algo que de pronto no les había mencionado es que hay redes LoRaWAN públicas. Eso quiere decir que alguien puede poner un gateway y cuando yo instalo una estación, eh, esa estación podría llegar a mi servidor por un gateway que alguien instaló. Entonces, esa información puede viajar por allí. Entonces, en la mayoría de los casos, los LoRaWAN Gateway eh, son abiertos y esto quiere decir de que muchas veces sin necesidad de yo de disponer de un gateway LoRa, ya puedo empezar a enviar esa data a los servidores y poder ver esa aplicación. El tema aquí es que si yo quiero garantizar de que siempre esa información yo la pueda tener a la mano, pues yo voy a instalar mi propia red LoRa para garantizar de que los dispositivos siempre van a poder enviar su información, porque si en algún momento ese gateway se cae, la persona ya lo desinstala, lo cambia a privado, pues entonces ya no voy a tener cómo enviar esa información a mi network server y no voy a poder visualizar ese contenido. Entonces, siempre es recomendable de que no generemos como esa dependencia
con esos gateways públicos, sino que montemos nuestra propia red para así garantizarte que nuestro proyecto siempre funcione. Las estaciones siempre van a buscar el mejor gateway, así que si hay otro, digamos yo instalé uno, pero hay otro abierto con el que tiene mejor comunicación, él automáticamente lo detecta, lo elige y por allí va a ser el gateway donde va a llegar finalmente a nuestro network server y vamos a poder visualizar esas actualizaciones. Entonces, recuerden que la información es encriptada de extremo a extremo, así que a pesar de que la información pase por un gateway vecino, que no es nuestro, de un tercero, esa información no se va a poder visualizar. Cada dispositivo tiene sus llaves y esas llaves, pues después de que ellos no la conozcan, no van a poder obtener esa información, no van a poder tomar ese dispositivo y no van a poder obtener esa información. Entonces, dentro de las diferentes soluciones que vamos a encontrar, vemos que lo que son las soluciones LoRa nos generan lo que es un tipo de red de área metropolitana, por así decirlo. Vamos a tener muy buen alcance, pero para eso, como explicaba, necesitamos conocer la banda en que opera, cómo es la, em, el alcance, la instalación recomendada para este tipo de soluciones, ya que en la mayoría de los casos esto no lo explican. La banda 900 también va a generar una zona de Fresnel, así que por eso entre más altura tengamos, pues mayor distancia vamos a poder desarrollar en la solución. Así que a diferencia de soluciones, por ejemplo, como lo que es Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi, en donde generalmente se utilizan para aplicaciones muy locales, aquí estamos hablando ya de soluciones de área metropolitana. Así que vamos a tener un mayor alcance y podemos desarrollar soluciones a nivel de ciudad, corregimientos, entre otros. Con la telefonía celular, pues aquí vamos a tener un ahorro, ya que si el proyecto es metropolitano, pues no necesitamos instalar una SIM a cada dispositivo, cada estación. Si digamos que entre más grande sea el proyecto, mayor cantidad de SIMs necesitamos y pues va a ser altamente costoso. En este caso, nosotros con un gateway, dependiendo del radio de cobertura que generemos, ya vamos a tener una cantidad de cobertura y ya vamos a poder cubrir, monitorear y gestionar este tipo de dispositivos. Entonces, ya pasando a la parte aplicativa, cuando hablamos, por ejemplo, de ciudades inteligentes, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, con una solución LoRa? Entonces, aquí explicando un modelo básico, podemos tener, por ejemplo, en una ciudad el tema de semáforos, iluminado, y en la mayoría de los casos, o como por ejemplo es en Cali, funciona de manera muy estática. Los semáforos tienen configurado unos tiempos y, y uno de los problemas muchas veces con el tráfico en las ciudades es que cuando estos semáforos trabajan con temporizadores, pues muchas veces no están midiendo la relación de vehículos o de tráfico que hay de un sentido y otro, simplemente se basan en su tiempo, entonces muchas veces la parte donde no hay mucho flujo de tráfico tiene un tiempo de, de poder hacer el uso de la vía más prolongado y donde el tráfico está más alto, el tiempo es más reducido. Entonces aquí es donde se generan este tipo de inconvenientes y por ejemplo aquí en Cali lo manejan de manera muy básica, muchas veces cuando se genera el caos de tráfico, lo que hacen es enviar un guardia de seguridad que entra a una caja y empieza a hacer un switcheo manual. Entonces, cuando hablamos de ciudades inteligentes, nosotros podríamos configurar estos dispositivos para que, colocando un sensor para medir qué cantidad de tráfico hay de un lado y de otro, y de esta forma entonces modificar los tiempos, ya sea que lo haga una persona o preferiblemente que él automáticamente lo detecte, empiece a cambiar esos tiempos. Entonces, esto ayudaría mucho en el flujo de tráfico de manera bastante eficiente y no necesitamos personas presenciales haciendo ese tipo de procesos manualmente. Por otro lado, también vemos, por ejemplo, el tema de la iluminación. En la iluminación, como comentaba al inicio, generalmente tienen unos temporizadores y estos temporizadores lo único que hacen es que cuando llega una hora se encienden y a otra hora se apagan. Entonces, en eventos como en donde tengamos una luminosidad muy alta o de pronto un eclipse, vamos a tener un espacio oscuro en donde no está esa hora programada, así que no van a estar realizando su función. Nosotros podríamos instalar sensores de luminosidad
y que dependiendo de la cantidad de luminosidad que detecte este sensor, entonces estos elementos cambiarían su intensidad de luz. Entonces podríamos hacer un ahorro energético o si en caso de que ya la iluminación sea la suficiente, pues se apaguen completamente. Entonces, esto va a ser muy efectivo en cuanto pues la cantidad de luz que va a tener el usuario dependiendo de la condición y dos, en cuanto al ahorro de energía. Entonces, estos son pues uno de los escenarios. También podríamos tener, por ejemplo, sistemas de riego. Aquí vemos de que hay un tema de zona verde y pues generalmente, pues si en el caso de Cali no he visto sistemas de riegos automáticos para lo que es la parte pública, generalmente en, en los centros comerciales y cuentan con esto, pero en la vía pública si deja de llover por un tiempo muy prolongado, pues esta vegetación pues tiende a morir. Entonces también se podrían instalar sistemas de riegos automatizados en donde dependiendo de el tipo de vegetación que se tenga en el área, a una hora específica o a través de sensores de pH o de mistura, entre otros, detectan que ya es hora de que para ese tipo de vegetación incremente la humedad, entonces se activa el sistema de riego y entonces este tipo de vegetación pues no va a sufrir por este cambio de condiciones o de entorno que se pueda presentar. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de lo que se puede presentar con las soluciones de ciudades inteligentes, como también les comentaba. Eh, también se ve mucho a nivel de proyecto público en donde tratan de generar una rentabilidad. Entonces están los sistemas de parqueos públicos. Vemos mucho en los centros comerciales o sectores privados donde automáticamente saben qué espacio hay, cuántos vehículos hay, cuál fue el que entró, a qué hora salió. Esto también se puede generar a nivel de ciudad inteligente. Entonces ya ese tema, por ejemplo, de que está la persona con el trapito generando un cobro y bueno, no es una tarifa plana. Aquí se podría generar algo más inteligente y pues que automáticamente lo detecta. Entonces, este tipo de proyectos son muy interesantes a nivel de gobierno porque pues permite tener un mayor control y generan adicionalmente una rentabilidad. Bueno, no sé si hay preguntas o inquietudes, así que bueno, voy a continuar. Pasamos entonces a el portafolio de LoRaWAN. Actualmente en el portafolio de LoRaWAN, en MikroTik hay dos modelos. Tengan muy presente que en las soluciones LoRaWAN, MikroTik solamente tiene el gateway. Así que para las estaciones LoRa, pues va a tocar buscarlos con un tercero, ya que pues hay muchos tipos de elementos a nivel de industria, a nivel doméstico, a nivel de urbano. Así que es necesario que dependiendo de la solución que vamos a montar, asimismo, pues buscamos el fabricante que mejor se adapte a este tipo de soluciones. En el caso de MikroTik, solamente tendríamos los gateway. Y si ustedes hacen comparaciones a los precios de los gateway de MikroTik a comparación de otros gateway en el mercado, vamos a tener precios bastante favorables. Entonces, por lo que generar nuestra propia red LoRa no va a ser una inversión bastante alta. Algo también muy importante es que generalmente el LoRa estamos hablando de un estándar, por decirlo así como tal. Entonces, muchas veces cuando buscamos las estaciones tratan de vendernos el gateway porque es necesario que el gateway sea la misma marca para que todo funcione. Esto es incorrecto. Si en la estación estamos hablando de que trabaja sobre LoRa, se puede integrar con cualquier gateway. Eso sí, siempre verifiquemos la región, porque una vez que le configuremos a nuestro gateway la región, solamente escucharía dispositivos de la misma región. Entonces tenemos el primer modelo, este es el modelo más básico, el WAP-LR9 Kit. Este modelo es el de banda 900, es licencia level 4, cuenta con un puerto fase Ethernet, así que le podemos dar internet a través de ese puerto Ethernet o en caso de que se lo demos por otro medio, pues podríamos utilizar ese puerto para obtener también esos datos. Es Wi-Fi 4, MIMO 2x2, así que también podemos generar una red Wi-Fi, ya sea para administrar el dispositivo, si en ese mismo lugar queremos generar un hotspot o algo así, también se podría hacer. Y también cuenta con la opción de insertar una ranura SIM. Eso sí, tengan en cuenta, este modelo no tiene la tarjeta LE instalada, así que si se va a
manejar a través del LTE, pues es necesario comprar la mini PCI LTE, que también la ofrecemos, y de esta forma pues también generamos entonces, podríamos disponer de esa opción de conectarnos con el proveedor de telefonía. Este es el primer modelo. Pasamos al segundo y este modelo es el Note LR9 Kit. Es un modelo que nos va a dar la opción, cuenta con una tecnología que es la Narrowband, en donde nos permite, si el operador soporta esta tecnología, generar una conexión de datos que utiliza unas tramas muy pequeñas, que son, digamos, no van a generar ningún problema con la comunicación LoRa, y de esta forma podríamos enviar esos datos con el proveedor y tener un mayor ahorro en el consumo de datos. Este modelo cuenta con dos interfaces fase Ethernet. Una de ellas puede ser POE out para energizar otro dispositivo, Wi-Fi 4 MIMO 2x2 y su respectiva ranura de SIM. Y por otro lado está la antena omnidireccional. Entonces, esta es la antena que nos va a permitir obtener ese alcance. El equipo, por defecto, la antena que viene incluida internamente es una antena de 2 dBi. Entonces, esa antena interna nos va a servir para un despliegue, por decirlo así, local, un edificio, una oficina. Si le hacemos trabajar con LoRaWAN, pero si vamos a hacer un despliegue metropolitano, lo ideal es instalar la antena externa. Entonces, esta antena es de grado IP66, incluye su cable SMA para hacer la conexión con el MikroTik LoRa y nos va a generar pues un mayor alcance. Recuerden que si queremos un alcance a nivel metropolitano, pues lo ideal sería que lo instalemos en un edificio o en una montaña. Listo, ya para finalizar, vamos a pasar entonces a la muestra práctica. Yo en este momento pues tengo aquí un pequeño laboratorio para que ustedes se hagan la idea. Esto que ustedes ven aquí es un sensor de inundaciones. Aquí está, digamos, la antena LoRa. Aquí vemos la antena. Aquí tenemos el sensor de humedad. Él tiene aquí dos pines. Estos son los pines. Y cuando el nivel de agua, digamos, llega hasta aquí, entonces se va a generar una especie de contacto entre el pin A y pin B. Y una vez que se genere ese contacto, entonces él va a despertar la estación LoRaWAN, ella va a enviar su señal, así que en esta parte vamos a ver que genera el parpadeo, eso quiere decir de que envía la señal y entonces en nuestra aplicación como tal vamos a obtener entonces la información de qué fue lo que, en qué estado se encuentra. Así que por este lado también tengo la aplicación, vamos a verla aquí. Aquí tengo ya la aplicación, estoy utilizando una gratuita que me permite integrar mi solución, se conecta con mi network server y me permite visualizar esta información. Entonces aquí estoy pues viendo el voltaje del dispositivo, el nivel de señal con el que se está conectando con el gateway LoRaWAN, que en este caso es el MikroTik. Aquí tengo el MikroTik, le instalé el paquete LoRa. Así que aquí tengo la configuración, la tengo en la configuración de la región de Australia, como habíamos mencionado. Aquí están los diferentes servidores, entonces configuré el servidor de Australia. Aquí lo tengo configurado. Y aquí entonces me está reportando cada momento que el dispositivo envía las tramas. Entonces aquí tengo esa información. La información en el network server no la muestro porque pues allí está la información de cuanto a seguridad del dispositivo. Y por ejemplo, aquí tengo el registro de cada vez que se generó, por ejemplo, del que el sensor detectó, por decirlo así, la inundación. Entonces, en este caso, aquí tengo el dispositivo. En este momento, pues no se presenta agua al nivel requerido para que se genere digamos, el ejercicio. Entonces yo aquí empiezo a introducir agua y entonces cuando el nivel alcance lo suficiente, allí el dispositivo entonces envía la señal. Entonces, una vez que
el dispositivo envía la actualización y aquí aplicación refresque, va a empezar a mostrarnos de que se generó esa inundación y nos va a cambiar el estado. Entonces, de esta forma, digamos que yo puedo tener este dispositivo a una distancia, como hemos mencionado, puede ser de los 10, 20 kilómetros. Y una vez que se presente el evento, entonces él no va a notificar y pues yo dependiendo de para qué fue el propósito que introduje ese sensor en esa zona, entonces allí me va a empezar a actualizar. Entonces allí vemos, ahí él generó el parpadeo y vemos de que ya aquí se generó el cambio de estado. Entonces aquí ya me está indicando de que se presentó un evento en donde ya el nivel de agua llegó a la ubicación del sensor y entonces aquí yo pues estoy enterado de qué es lo que está sucediendo. Este tipo de sensores son muy útiles, por ejemplo, en lo que son túneles, en la parte de lo que son acueductos, eh, en em, en las partes bajas de los edificios para que, digamos, no tengan que esperar a que la inundación llegue a un nivel en donde ya prácticamente se genera, por decir así, un, una situación crítica, sino que yo antes de que se genere ese evento, pues ya sepa de qué es lo que está sucediendo en el lugar. Entonces, este es un pequeño ejercicio para que hice que ustedes puedan visualizar o entender cómo funcionan este tipo de soluciones. Entonces, yo puedo tener un gateway a una distancia de 10, 20 kilómetros según mi topología de despliegue y estos dispositivos me pueden estar reportando. Así que bueno, en el momento hay una pregunta y dicen, ya están disponibles los Gateway. Tenemos las versiones LoRaWAN 9. Eso sí, las antenas nos llegan en unos 2 o 3 meses porque las antenas se nos agotaron. Entonces, en unos 3 meses ya tendríamos las antenas. Igual ustedes pueden adquirir cualquier antena de banda 900 y se la podrían integrar. Así que por esa parte, digamos que no es necesario que todo sea monomarca, ¿no? Entonces, eso sí, toca verificar la conexión de los Pitel. Yo voy a colocar aquí un momento en pantalla para que ustedes vean el gateway y aquí puedan visualizar cómo es la entrada de la estación. Entonces, aquí yo le puse una pequeña, por decirlo así, antena casera para que me generara una mejor señal. Entonces, aquí estamos viendo el gateway. ¿Listo? Este es el gateway MikroTik. Y allí tenemos, entonces, el sensor ahí va en el laboratorio que acabamos de realizar. Y también sucede lo mismo, si yo en este momento retiro el sensor y lo levanto, entonces en este caso, él aquí cuando actualice, entonces ya dice el evento de inundación o de nivel de agua ya cambió y desde este momento entonces ya no, ese evento pues ya no se está presentando. ¿Listo? Entonces miren que aquí acaba de actualizar y de esa forma entonces ya no tenemos ese evento. También nos está indicando aquí cuánto tiempo duró la inundación, entonces nos dice ese evento donde el agua llegó a ese nivel, entonces fue de 3 minutos y allí pues voy a tener ese reporte. ¿Listo? Bueno, eso ha sido todo. Recuerden que mi nombre es Miguel Paz, especialista de productos con MacroTics. Espero que esta información haya sido de interés y de aporte para sus ideas y proyectos. Muchas gracias por el tiempo que nos han dedicado para este tipo de seminarios en donde de pronto, digamos que no es el boom lo que está de moda actualmente, pero sabemos de que en los próximos años va a ser tecnología de tendencia y los que conocen este tipo de soluciones y sean pioneros, pues van a tener una gran ventaja al momento de participar. Entonces, espero que esto les haya servido para empezar a conocer este tipo de soluciones, de que se haga una idea y que empecemos ya a explorar este mundo del Internet de las cosas y las ciudades inteligentes. Así que bueno, no siendo más, nos estaremos viendo en un próximo seminario.